concertó posterior a una reunión del señor alcalde con el Fondo de Adaptación en la ciudad de Bogotá. Esta reunión lo que buscaba era aclarar algunos puntos alrededor de la consultoría del PONCA y del desarrollo de la fase de diagnóstico y la posterior etapa de formulación para este instrumento de planificación. ¿Qué puntos eran los que tenían que aclararse y qué se definió? Básicamente la reunión se citó porque hay una preocupación enorme respecto a la posible afectación que hubiese sobre el municipio de Yopal y su casco urbano alrededor de esta consultoría. Cabe destacar que efectivamente nosotros estamos en una zona de amenaza, pero que efectivamente es presta a iniciar unas obras de protección, y en esa etapa de formulación el compromiso alrededor del Fondo de Adaptación, de la misma consultoría y de la interventoría del PONCA es hacer invitado al municipio, porque inicialmente ni siquiera estaba en el Consejo de Cuenca, para que se pueda aportar en el proceso ya de formulación, de manera tal que esa amenaza pueda reducirse, y además de que se pueda iniciar el proceso de escalonamiento para conseguir los recursos que se requieren para plan de ordenamiento territorial y que esto pueda ser una realidad. La idea es no enfrascarnos en un problema que viene tratándose ya hace varios años en el municipio de Yopal, sino poder encontrar alternativas que puedan entregar instrumentos de planificación que reconozcan el riesgo, pero también las oportunidades de mitigación alrededor del desarrollo urbano de la ciudad de Yopal. Bueno, entonces, ¿qué define el PONCA y qué define el Plan de Ordenamiento Territorial para claridad de los ciudadanos? A ver, el PONCA es un instrumento de planificación que va a una escala mucho mayor, porque incluye, digamos, que un estudio ambiental alrededor del comportamiento del río y la cuenca, ¿sí? Esto se hace a escala 1/25.000 por norma. Sin embargo, pues no tiene de alguna manera un carácter vinculante sobre la ciudad, sino que es como una especie de alerta, y nos dice: oigan, tienen ustedes la oportunidad de iniciar un proceso en el que establezcan cuál es la ruta a seguir para que su municipio empiece a cumplir con esas alternativas y con esos pasos para poder garantizar la seguridad para sus habitantes. En ese orden de ideas aparece el Plan de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento que hace como una especie de zoom, ¿sí? Y en ese zoom empieza a determinar ya los riesgos. El PONCA determina amenazas, que es una escala mayor. El Plan de Ordenamiento Territorial inicia un proceso de un escalonamiento a riesgos, es decir, que ya tendríamos una mirada mucho más puntual sobre el territorio, teniendo en cuenta que también hizo claridad la interventoría por solicitud nuestra, que no podemos empezar a hablar de un territorio si desconocemos las realidades económicas y las realidades sociales del mismo. Es decir, el impacto que puede generar un ejercicio en el que se compromete como una amenaza la mayoría del casco urbano, pues inmediatamente compromete su estabilidad económica y social. Y es la preocupación que nosotros lanzamos al aire y sobre la que vamos a buscar alternativas en compañía y con el compromiso del Fondo de Adaptación y de la consultoría y la interventoría del mismo. Eso quiere decir que la definición de acciones sobre viviendas, sobre industrias, sobre diversas actividades, por decir algo, especialmente en el casco urbano de Yopal, sobre la margen del río Creosur, compete a la alcaldía directamente una vez se tenga este instrumento. Sí, señor, compete directamente a la alcaldía. Vuelvo y le repito, el PONCA genera una alerta en la que nosotros tenemos que empezar a determinar un proceso en el que clasificamos el riesgo e inmediatamente damos paso a las necesidades y a las alternativas y a los procesos para mitigar riesgos que requiera el municipio. ¿Para cuándo debe estar entonces ese instrumento? El PONCA en este momento tiene una prórroga, la idea es que tenga 2 meses más, pero en ese proceso ya vamos a estar nosotros inmersos. Tenemos una participación activa a través de el órgano consultivo, que es el Consejo de Cuenca, en el que no teníamos silla, pero ahora vamos a ser invitados obligatorios, y que tendremos que trabajar en llave con la gobernación, porque pues inicialmente al parecer no había habido oportunidad de que el municipio participara activamente, no por falta de invitación, sino porque no había, digamos que no se había dado la intención, no se había hecho el ejercicio. En este momento pues pueden tener la seguridad de que lo primordial para nosotros es lograr que no se nos afecte en gran medida en términos económicos ni sociales, y eso depende también del compromiso que hace el Fondo de Adaptación y las otras entidades, el Ministerio de Medio Ambiente, para que nosotros podamos iniciar a escalar el tema y conseguir los recursos que se requieren. Según las normas, ¿cuándo debe ser revisado o elaborado nuevamente el Plan de Ordenamiento Territorial de Yopal? El Plan de Ordenamiento Territorial tiene una vigencia de 12 años, ¿sí?
tiene dos oportunidades en las que se le puede hacer revisión y ajuste. En este momento estamos en una temporalidad que podría permitir hacer esa revisión y ajuste. Normalmente esa revisión y ajuste obedece a que existan, digamos que acciones de fondo que afectan al municipio, ya sean económicas, sociales o demás, que efectivamente pues aplican para nuestro caso. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para poder iniciar ese proceso, pero efectivamente depende de la gestión de recursos y de la posterior armonización del presupuesto. ¿Qué se hará después de tener el PONCA? Lo ideal es que el PONCA sea un instrumento, ¿sí?, para poder iniciar esos procesos, pero nosotros pues no vamos a esperar a que esté el PONCA para iniciar acciones, vamos a iniciarlas inmediatamente.